Muchas gracias, Carl. Buenos días a todos. Es una alegría verlos, ver muchos amigos. Jorge, gusto saludarte, no te había visto. Vi por acá también a Fernando, con quien trabajé varios años ahí en Montemorelos. ¿Por qué no nos ponemos de pie para empezar esta próxima presentación que vamos a ir ágilmente? Vamos a ponernos de pie, vamos a agradecerle a Dios por este congreso y después vamos a hacer así como estábamos una oración, pero quiero que tengan un poquito de tiempo para estar de pie y disfrutar este momento. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por lo que hemos escuchado esta mañana del libro de Daniel y también de la misión y de lo que tú deseas hacer a través de nosotros. Queremos pedirte que nos acompañes al reflexionar sobre la identidad adventista en los próximos 30 minutos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Gracias. Vamos a poner la presentación. Ustedes van a poder bajar esta presentación en el internet. Cuando tengamos ahí, va a aparecer un código QR. Y ustedes pueden bajar el texto en español, si ustedes desean, de esta presentación y pueden ustedes utilizarla en sus reflexiones personales. Aquí tienen ustedes el texto, el código QR. Así que tomen un momentito para bajar ese texto. Ustedes lo pueden conseguir allí. Muy bien. Muy bien, vamos entonces a la siguiente. Dejen la presentación ahí en la pantalla para que podamos. ¿Qué es? En este congreso estamos hablando de la identidad adventista y hay tres tipos de preguntas que nos hacemos y que se están contestando a través de las presentaciones. Quizás no todas van a recibir una respuesta, pero la primera tiene que ver con definición, ¿verdad? ¿Quién define la identidad adventista? ¿La definimos tú y yo? ¿La definen otros? ¿La define Dios? Otra pregunta, ¿cómo se define? ¿En base a qué? ¿Verdad? ¿Es la identidad adventista un objeto conceptual o es un proceso? ¿Verdad? Número dos, asunto de identidad con la existencia. ¿Cómo se forma una identidad? ¿Cómo se nutre una identidad? ¿Cómo se mantiene una identidad? ¿Cómo se pierde una identidad? Son preguntas muy importantes. Y otra pregunta, ¿qué tipo de preguntas? Tiene que ver con el análisis comunitario. Por ejemplo, ¿quiénes somos? ¿Por qué somos lo que somos? ¿Somos lo que deberíamos de ser? ¿Y cómo podemos llegar a ser lo que queremos ser? Estos son tipos de preguntas que nos hacemos en este congreso. Lo que yo voy a hablar en esta ocasión tiene que ver con cómo surge la identidad cristiana. Vamos a hacer un análisis histórico. Vamos a ver los procesos y los eventos que ocurrieron que hicieron que hubiera una fractura en la identidad judía, de la cual surge el judaísmo rabínico y surge el cristianismo. ¿Qué llevó a esa fractura? ¿Y qué puedo aprender yo como adventista para entender esa fractura y prevenir que ocurra en nuestra iglesia? ¿Verdad? Y también entender cómo surgió mi identidad adventista. Vamos a encontrar algunas cosas muy interesantes. Quiero mencionarles, por ejemplo, que la fractura ocurre por un evento escatológico. La venida de Cristo Jesús y su muerte en la cruz produce una fractura en el judaísmo. Es un evento escatológico que obliga al pueblo judío a tomar decisiones. Es una Y en el camino y el pueblo se fractura por ese evento. Vamos a encontrar que en la iglesia adventista viene un evento, ¿verdad? El gran despertar del mitad del siglo XIX, el movimiento milerita,
crea una fractura también de la cual nacemos nosotros. Pero también la Biblia habla de eventos futuros que van a crear una fractura. Estamos hablando de el gran sacudimiento, ¿cómo le llamamos en español? El gran zarandeo, que va a crear una fractura en el movimiento adventista. ¿Cómo entendemos estas fracturas? ¿Qué es lo que vamos a estudiar en esta mañana? Muy bien. ¿Quién es un judío? En primer lugar, un judío es una identidad que es tanto étnica como religiosa. Tú eres judío si tu madre es judía. Por eso Timoteo es judío, aunque su padre no es judío. ¿Okay? Pero si Timoteo tuviera un padre judío y una madre gentil, no sería considerado judío. ¿Okay? Eres judío si tu madre es judía. Pero puedes llegar a ser judío si te conviertes a la fe israelita. Y si te conviertes, tienes 4 pasos que debes de seguir para convertirte en judío. 1, tienes que aceptar la Torá. Número 2, tienes que circuncidarte si eres varón. Número 3, debes de bautizarte, pasar por una inmersión. Y número 4, debes ofrecer un sacrificio en el templo cuando existía el templo. Una vez que tú haces esas 4 cosas, tú te has hecho judío. ¿Okay? Sin embargo, es interesante que la identidad judía no se pierde, no se puede perder. Interesante. Los judíos, por ejemplo, se van a referir a los herejes con minim. Pero un minim no deja de ser judío. Pierde su parte en el mundo venidero, pero sigue siendo ¿qué? Un judío. Un judío hereje, pero sigue siendo ¿qué? Judío. ¿Okay? También existen los meshumadim. Son judíos apóstatas que han negado la fe. También pierden su parte, pero siguen siendo ¿qué? Judíos. ¿Okay? Ahora, tenemos otro detalle. Cuando hablamos de Israel, la palabra Israel se refiere al pueblo de Dios reconstituido, formado por 12 tribus. Ese es Israel. 12 ¿qué? Tribus. Pero cuando hablamos de los judíos, estamos hablando de un subgrupo de Israel. Si ustedes van a Josefo, por ejemplo, y hay un libro por Jason A. Staples, donde habla acerca de la idea de Israel, muy interesante, publicado por Cambridge University Press hace pocos años, donde analiza este concepto de Israel y el concepto de judíos. Y él muestra claramente que en el tiempo del primer siglo, los judíos se denominaban judíos porque ellos entendían que los que habían regresado del cautiverio había sido básicamente la tribu de Judá. Pero ellos esperaban que en el futuro Dios iba a traer las 12 ¿qué? Tribus de regreso a la tierra. Iba a restaurar a Israel, que implica todo el pueblo de Dios. Los judíos son un subgrupo del pueblo de Dios. Así lo entendían en el primer siglo. Entonces todos esperaban. Ahora, ¿cuáles son las 4 ideas principales del judaísmo? Las 4 doctrinas principales. Quiero decirles que estas 4 doctrinas principales, todos los judíos creen en ellas, aunque todos en el tiempo de Cristo las interpretan en forma diferente. ¿Okay? Hay diversidad en la interpretación y en la forma en que se viven estas doctrinas. Pero en primer lugar está la idea de que hay un solo ¿qué? Un solo Dios. ¿Okay? Ustedes recuerdan Deuteronomios capítulo 6, versículo 8: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová ¿qué? Uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Esta es la Shema, y esta se repetía a todos los judíos 2 veces al día. ¿Okay? Era un concepto muy importante. Josefo dice en el libro Antigüedades, libro 5, sección 112, que esta noción era común a todos los judíos. Y Filón de Alejandría, también contemporáneo con Pablo y con Cristo, también dicen que este concepto de un solo Dios es el más sagrado de todos los mandamientos. Los judíos son monoteístas. ¿Okay? Número 2, miren, el segundo concepto importante del pueblo judío tiene que ver con el concepto de elección.
¿Okay? Por ejemplo, aquí tiene un salmo, el Salmo de Salomón, primer siglo en nuestra era. Dice: y ahora tú eres Dios y nosotros somos el pueblo a quien tú has amado. Mira y sé compasivo, oh Dios de Israel, porque somos tuyos, y no retires tu misericordia de nosotros, a menos que ellos se enseñoreen de nosotros. Porque tú escogiste los descendientes de Abraham sobre todas las naciones, y tú pusiste tu nombre sobre nosotros, Señor, y no cesará nunca. Tú has hecho un pacto con nuestros ancestros concerniente a nosotros. Esta es una concepción muy importante. El pueblo de Dios ha sido elegido ¿por quién? Por Dios. De entre todas las naciones, el pueblo judío, el pueblo israelita, ha sido elegido por Dios. Y esto era un concepto fundamental de las 18 bendiciones, la Shemoneh Esrei, 18 bendiciones que se recitaban 3 veces al día. Elegido. ¿Okay? Tercera idea, la Torah, la ley. Okay. La tercera idea es que la Torah proveía la constitución de la nación y el fundamento para sus instituciones, incluyendo sus partidos políticos. Todos estaban basados en la Torah, todos los interpretaban diferentemente, pero la Torah era esencial para el cuerpo político nacional israelita. Dice Alan Segal que la Torah es la metáfora raíz de la sociedad israelita en el primer siglo de nuestra era. La metáfora raíz. Por ejemplo, y es muy interesante porque ellos entienden que la Torah los separa de los demás pueblos. Dios le dio a Israel la Torah, es un regalo de Dios a Israel, y este regalo los hace distintivos y los separa. Por ejemplo, Levíticos 20:26 dice: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de entre los pueblos para que seáis ¿qué? Yo los aparté para que sean ¿qué? Míos. Y aquí está la función de la ley, nos aparta. Miren lo que dice este libro, este documento, la carta de Aristeas, párrafos 139 y 142, dice: en su sabiduría el legislador nos rodeó de empalizadas ininterrumpidas y muros de hierro para evitar que nos mezcláramos con cualquiera de los otros pueblos en cualquier asunto, manteniéndonos así puros en cuerpo y alma, preservados de falsas creencias y adorando en el único Dios omnipotente sobre toda la creación. Así, para evitar que nos pervirtiéramos por el contacto con otros o por mezclarnos con almas con malas influencias, nos cercó por todos lados con estrictas observancias relacionadas con la comida y la bebida y el tacto y el oído, la vista, según la ley. ¿Cuál es la función de la ley? De acuerdo a la carta de Aristeas, es una barrera que nos protege ¿de quién? Del mundo. Una barrera que nos protege el mundo. Así, ustedes empiezan a pensar un poquito acerca de esto y la ley en la iglesia adventista, en algunos lugares la ley puede ser entendida como esto: una barrera que nos separa ¿de dónde? Del mundo, para hacernos distintivos y protegernos de las malas influencias. Interesante, eso es lo que pasaba en Israel. ¿Okay? Ahora, cuarta idea importante: el templo. El templo era el centro religioso de Israel. Era el lugar donde Dios escogió para que habitara su nombre, el lugar del trono de Dios. Era el lugar donde Dios se reuniría a sus hijos de todas las naciones de la tierra. Era el lugar donde todos los medios de expiación estaban ¿qué? Localizados. No es extraño entonces que los padres de Pablo gastaran mucho dinero para enviar a su hijo a estudiar ¿a dónde? A Jerusalén, porque en Jerusalén estaban todos los medios de expiación y el trono de Dios se iba a establecer ¿en dónde? Allí. Por eso en la concepción judía, Jerusalén era el ombligo de la tierra, el centro de la tierra. De hecho, cada varón judío mayor de 20 años pagaba medio shekel cada año al templo.
¿Se imaginan la riqueza del templo? La ley instruía también, ustedes pueden ir a Deuteronomios, que la ley instruía a cada judío a gastar el 10% de su ganancia anual, además del diezmo, un segundo diezmo de su ganancia anual en las fiestas judías en el templo. Cuarto de Macabeos menciona que el tesoro del templo guardaba también fortunas privadas. Era una institución financiera muy importante. Okay. Dice Filón de Alejandría: el celo por el santo templo es el sentimiento más predominante, vehemente y universal a través de ¿qué? De toda la nación. El templo era el orgullo de la nación ¿qué? Israelita. Era la institución financiera más poderosa y además de eso, ¿verdad? Era el centro de todos los actos de Dios en el futuro. El centro escatológico del futuro. ¿Okay? Muy bien. Ahora, por supuesto, hay diversidad en el pueblo de Israel, que todos ellos coincidían en estas cuatro doctrinas fundamentales, pero las interpretaban, las vivían en forma diferente. No vamos a ir a analizar más. Yo en el trabajo, ustedes pueden leer un poquito más en cuanto a eso. Miren, esto es lo que ocurría en el primer siglo. Por supuesto, habían saduceos, fariseos, esenios, celotes y cristianos. Eso era el mundo judío en el primer siglo de nuestra era. De ese mundo judío, solamente dos partidos, dos sectores israelitas sobreviven. ¿Quiénes son los que sobreviven? Los fariseos, que se convierten en el judaísmo rabínico, que produce, por supuesto, las grandes obras judías, ¿verdad? El Talmud, la Mishnah y otros escritos rabínicos muy importantes. Y los cristianos. De estos 5 sectores israelitas, solo sobreviven ¿cuántos? 2. ¿Por qué? Vamos a ver qué es lo que pasa allí. Miren, en primer lugar, hay otro aspecto muy importante del mundo judío, que es su cosmovisión, la historia, cómo ellos entienden el futuro. Y ellos todos tienen la esperanza que Dios va a restaurar a Israel. ¿En qué va a consistir la restauración de Israel? Porque son las promesas de Isaías, de Ezequiel, de Jeremías, de los profetas, de todos los profetas hablan de que Dios va a restaurar ¿a quién? A Israel. Y esta restauración en los profetas implica 4 cosas, por lo menos. Número 1, implica que las 12 tribus que han sido esparcidas en el ¿qué? En el exilio, van a regresar ¿a dónde? A la tierra de Israel. Va a haber un gran reencuentro de las 12 tribus. Número 2, las naciones van a ser subyugadas o convertidas, y Israel será cabeza y no cola. Y como dice Isaías 2, el monte de Israel será el monte más alto de todos los pueblos, y todas las naciones van a ir ¿a dónde? A Sión, a adorar, a aprender acerca del Dios que es el Rey de todo el universo. ¿Okay? Número 3, el templo de Israel va a ser purificado. De hecho, Ezequiel capítulo 40 al 48 dedica 8 capítulos para hablar de la purificación del templo, el futuro templo. Purificación del templo. Número 4, Israel será transformado en un pueblo justo. Aquí vienen días del Señor en que hará un nuevo pacto con la ¿qué? Con la casa de Judá y con la casa de Israel. ¿Y cuál es este nuevo pacto? Pondré mis ¿qué? Mis leyes en su corazón, su mente. Todos me conocerán. Nadie le dirá a su prójimo: conoce al Señor, porque todos me conocerán. Un pueblo justo. Derramaré agua limpia sobre vosotros. Perdonaré vuestras. Daré un corazón ¿de qué? De carne. Y pondré mi espíritu en vosotros. Ezequiel capítulo 36. Transformación. Okay. Ahora, ¿cómo vive esto? ¿Cómo entiende estas? De hecho, quiero decir aquí, Staples dice que la esperanza
de una restauración escatológica proveía la gramática fundamental para el discurso que era compartido a través de las diversas formas de judaísmo en este periodo. De hecho, la Shemoneh Esrei, la 10ª bendición en las 18 bendiciones que se recitaban 3 veces al día, una de ellas dice, la 10ª dice: reúnenos desde las 4 esquinas de ¿qué? De tierra. Cada día, reúnenos desde las 4 esquinas de la tierra. En la mañana, mediodía, en la noche, reúnenos desde las 4 esquinas de ¿qué? La tierra. Eso es Israel. Muy bien. Ahora, ¿qué es un cristiano? Cristiano es el nombre que otros le ponen a el movimiento de Jesús. Pero el movimiento de Jesús al principio se identifica a sí mismo sencillamente como el camino. Si ustedes van a Hechos capítulo 9 versículo 2, Pablo dice que él fue a Damasco a ver si había algunos de los que pertenecían al camino. The way, el camino. Jejodos en griego, el camino. ¿Y qué quería decir esto? Probablemente quería decir que los israelitas entendían que, los cristianos entendían que ellos eran el camino correcto hacia Dios, o quizás la forma correcta de vida, un nuevo camino de vida. Pero ellos no se entendían como un grupo diferente. Ellos se entendían a sí mismos como judíos que habían aprendido la manera correcta de obedecer las doctrinas judías. De hecho, Tértulo, que fue este abogado que los fariseos, el Sanedrín contrata para dirigir el caso contra Pablo frente al gobernador romano, Tértulo se refiere a los cristianos como una jairesis. Una jairesis es la palabra griega para referirse a un partido. Y Josefo utiliza esa palabra jairesis para hablar de los fariseos. Los fariseos son un airesis. Los esenios son un airesis. Los cristianos son un ¿qué? Airesis. Es decir, ellos no dicen que los cristianos no son judíos. Los cristianos son judíos, pero de un partido ¿qué? Diferente. Como si en Estados Unidos estos son republicanos, estos son demócratas, estos son qué sé yo, ¿ya? Pero todos son americanos. Los cristianos son entendidos como judíos. Okay. Ahora, los cristianos probablemente, este nombre viene quizás como una designación oficial en Antioquía, el año 43. Y este sufijo ianos es una forma griega del latín Ianus, usado como derivación de un nombre para designar a los seguidores de una persona. Por ejemplo, brutianos para los seguidores de ¿quién? De Brutus. Agustianos para los seguidores de Augustus. Cesarianos para los seguidores de ¿quién? De César. Cristianos, los seguidores de ¿quién? De Cristo. Y esa es la designación que tenemos de los cristianos. Ahora, ¿qué en cuanto a los cristianos? Los cristianos tienen la misma creencia judía de que existe un solo ¿qué? Un solo Dios. Pero aquí viene un cambio. Porque para los cristianos existe un solo Dios. Pero este solo Dios, este único Dios, involucra más de una persona. ¿Involucra a quién? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús ¿qué? Vino, ellos lo vieron, lo experimentaron y entendieron que Cristo Jesús era el cumplimiento de la profecía de Isaías capítulo 40 al 55 y de muchos otros de los profetas, de que Dios mismo iba a venir a rescatar a su pueblo. Ustedes van a Ezequiel capítulo 34. Ezequiel 34 habla de que hay muchas naciones que están, los israelitas han sido desperdigados por todas las tierras, por todas las montañas, todas las colinas, como ovejas sin pastor. ¿Qué ha pasado? Los reyes davídicos han abusado del pueblo y como resultado las ovejas están ¿qué? Perdidas. ¿Por dónde? Por todas las colinas, es decir, perdidas entre todas las naciones de la tierra. Y entonces ¿qué dice Ezequiel 34? Dice, Jehová dice, yo mismo voy a ir y las voy a traer. Cuando Cristo Jesús dice, yo soy el buen pastor,
Él es el Jehová de Ezequiel 34. Dios vino para recoger ¿a quién? A sus ovejas. Cuando Juan el Bautista se levanta y dice, arrepentíos, preparad el camino del Señor. Ustedes recuerdan Marcos capítulo 1 versículos 3, 4 en adelante. Preparad el camino, preparad la senda. Eso es una cita de Isaías 40. Pero ¿quién está viniendo? ¿Quién es el Señor que está viniendo? Si van ustedes a Isaías 40, el Señor que está viniendo es Jehová, el creador, el único, el que conoce el futuro, el que conoce todas las cosas, ante el cual toda rodilla se doblará y reconocerá que Él es Dios. Ese Jehová es el que Juan el Bautista dice, preparad ¿qué? El camino al Señor, a Jehová. Los cristianos llegan a entender que Cristo Jesús es ¿quién? Es Dios, hecho carne, humano entre nosotros. Es decir, la venida de Cristo creó una fractura en la manera de entender el monoteísmo. Sí, es un solo Dios, pero en este solo Dios hay más de una persona. ¿Hay cuántas? 3 personas, porque también está el Espíritu Santo, que es el enviado de ¿quién? De Cristo Jesús. Por eso se van a 1 Corintios. Miren lo que dice 1 Corintios. Ahora bien, hay diversidad de ¿qué? Pero el Espíritu es ¿quién? El mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es ¿quién? El mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Es decir, los ministerios, los dones, las actividades provienen de uno que es el mismo. ¿Y quién es este que es el mismo? El Espíritu, el Señor Dios. El Espíritu, Jesús, el Padre. ¿Se dan cuenta? Esto hace una fractura, porque Cristo Jesús o es adorado como Dios o es tomado como un ¿qué? Un loco, blasfemo. No hay término medio. ¿Se dan cuenta? No puede haber término medio. Miren qué otro. Nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual todas las cosas proceden, todas las cosas, y para quien nosotros existimos, y un Señor Jesucristo, por medio del cual han sido creadas todas las cosas, y por quien nosotros también ¿qué? Existimos. Un Dios, un Señor. Pero cuando habla de un Señor, está hablando, Señor es la traducción de Jehová. En la Septuaginta, Kyrios es la traducción de Yahweh. Uno en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ok? Es decir, los cristianos creían que la venida de Cristo Jesús había cumplido la promesa de que el Dios único de Israel había retornado a su templo para salvar a su pueblo. ¿Se dan cuenta? Daniel Boyarín, que es un escritor judío, dice él algo muy interesante. La teología de los evangelios acerca de la divinidad de Jesús, lejos de ser una innovación radical dentro de la tradición religiosa de Israel. Estamos hablando, Daniel Boyarín no es cristiano, él es un erudito judío prominente. Él dice, es un retorno altamente conservador a los momentos más antiguos dentro de esa tradición, dentro de la tradición judía. Momentos que habían sido largamente suprimidos por un tiempo, pero no completamente. Ya en Génesis 1 creamos al hombre a nuestra ¿qué? Imagen. Ya en el Antiguo Testamento en varios lugares, muchos lugares, donde tenemos esta idea de que Dios es uno, pero este uno implica varias personas. Salmo 110 versículo, dijo el Señor a mi Señor. ¿Quién está hablando con quién? Ya, y ustedes pueden encontrar muchos pasajes donde Dios está hablando consigo mismo. Pero eso se había olvidado. Y los cristianos regresan a entender eso. Eso que habíamos olvidado está allí en la Biblia. Y lo encontramos por Cristo Jesús.
La elección de Israel, los judíos, los cristianos no niegan la elección de Israel. Israel sigue siendo la viña ¿de quién? De Dios. ¿Qué pasa con Israel? Algunas ramas que dejan de creer, ¿qué pasa con esas ramas? Son cortadas, pero el tronco es el mismo. No hay cambio de árbol. No es que el árbol de Israel fue rechazado y ahora tenemos un nuevo árbol que es el árbol cristiano. No, el mismo árbol, las ramas que no creen, ¿qué pasa? Son cortadas y caen, y ahora vienen nuevas ramas que son injertadas, pero el árbol es ¿quién? Es el mismo. ¿Okay? Fíjense que pero también con esto, ¿por qué empiezan a predicar los gentiles? Porque la comisión de Israel era que Dios había llamado a Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las que las de una tierra. Y los cristianos dicen, la simiente llegó. ¿Quién es la simiente? Cristo Jesús. Galatas capítulo 3. La simiente de Abraham no son muchos, ¿es cuántos? Uno. Y como vino la simiente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que predicar el evangelio ¿a quiénes? A todos. Y también encontramos que cuando se levantara el nuevo rey davídico, iba a someter a las naciones de la tierra. Y Amós capítulo 5 en adelante, Dios va a restaurar esta cabaña que está caída de Israel, de David. Esta cabaña caída de David va a ser restaurada, y cuando sea restaurada, el rey davídico va a dominar a las naciones de la tierra. Quiere decir que el rey vino, Jesús es el rey davídico. ¿Qué es lo que hay que hacer? Predicar el evangelio a todas las naciones de la tierra, todos los gentiles. Es decir, esa comprensión escatológica que Jesús vino me lleva a entender que debo abrir mi vista más allá de las fronteras de Israel. ¿Okay? Pero ¿qué más pasa? La Torah. Y se dan cuenta que los cristianos entienden que la Torah sigue vigente, pero Cristo Jesús ha venido a darnos una comprensión más profunda, más clara de lo que es la ley. Oísteis que fue dicho, mas yo os ¿qué? Os digo. Ustedes dicen que adulterar es esto, pero adulterar es mucho más que esto. Ustedes dicen que matar es esto, pero matar realmente es mucho más que esto. Y Cristo Jesús viene a dar una interpretación más profunda ¿de qué? De la ley. Jesús entiende que el aspecto central de la ley es el amor. En esto conocerán que todos que sois mis discípulos, si os amáis los unos ¿qué? Vosotros. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis como yo os ¿qué? Amado. Entonces, Cristo viene a reinterpretar, es el nuevo Moisés. Las disputas entre Jesús y los fariseos no es si la ley es vigente o no. Las disputas es cuál es la forma correcta de observar la ley. La disputa entre Jesús y los fariseos no es si el sábado debe observarse o no, sino cómo debe ¿qué? Observarse el sábado. Y lo mismo las disputas entre Pablo y los judíos no es si la ley es vigente o no. Si van a Romanos capítulo 1 versículo 5, dice que el propósito de su ministerio es traer la obediencia de la fe de los gentiles. La obediencia de la fe de los gentiles es el propósito del ministerio. Entonces no hay problema con la ley, sino cómo entendemos la ley. Y ahora la entendemos diferente porque Cristo Jesús vino y nos dio a entender la ley. Okay. Ahora, ¿qué en cuanto al templo? Cristo Jesús viene a decirnos, ¿saben qué? Se ha cumplido el tiempo. Daniel capítulo 9 dice que Dios va a inaugurar un nuevo santo de los santos, un nuevo templo. ¿Y cuál es este nuevo templo que está siendo inaugurado? Un templo celestial. Ya no es Jerusalén. El templo ahora es un templo celestial. Zacarías 6:14 nos ha dicho que el Mesías vendría y levantaría un nuevo templo. Y Cristo es la roca de este nuevo templo. Este nuevo templo tiene forma humana. La iglesia es el nuevo templo. Y los medios de expiación, de perdón, ya no son el templo. Cristo es el templo. Ahí es donde encuentras acceso a Dios. Ahí es donde encuentras perdón. ¿Se dan cuenta? La venida de Cristo partió a Israel y lo obligó
a ir a un lado o al otro. Una Y. ¿Y cuál es la cosmovisión cristiana? La cosmovisión cristiana es que Cristo Jesús vino y la restauración ha empezado. No esperamos una restauración en el futuro, sino la restauración ha empezado. ¿Se dan cuenta? Por eso tenemos 12 discípulos que representan las 12 tribus de Israel. Y por eso Santiago escribe una carta que dice: a las 12 tribus de Israel desperdigadas ¿entre dónde? Entre las naciones. ¿Quiénes son estas 12 tribus? Los cristianos. Son la restauración del pueblo de Israel. ¿Okay? Ahora, entonces quiere decir que los cristianos no se consideran una nueva religión, sino se consideran a sí mismos como la culminación de las promesas del pueblo de Israel. Ahora, Alan Segal, él también es un autor judío, dice algo muy interesante. Dice: Alan Segal ha argumentado que el judaísmo rabínico y el cristianismo son hermanos mellizos. ¿Creen lo mismo? ¿Creemos lo mismo? Hermanos mellizos, como los hijos de Rebeca. ¿Quiénes son los hijos de Rebeca? Jacob y ¿quién? Y Esaú. Nacidos al mismo tiempo, criados en el mismo vientre y luchando uno contra los otros por la herencia espiritual de su padre. ¿La herencia de quién? De Jacob. Ya, eso es lo que él dice. Ahora, ¿qué es lo que pasó que creó la ruptura en el pueblo judío? La venida de Cristo. Cuando Cristo dice: tus pecados te son perdonados. Cuando Él se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Cuando Él recibe adoración, Él crea una crisis. O lo aceptas o lo rechazas, pero esta crisis quiebra. Y eso es lo que pasó. Una crisis, un evento escatológico. Pregunta, hermanos: ¿cómo surge la iglesia adventista? La iglesia adventista surge también por un evento escatológico. ¿Y cuál es ese evento escatológico? ¿Alguien podría sugerir cuál sería ese evento escatológico? Es el fuerte clamor, el reavivamiento de 1830, 40, cuando se anuncia que Cristo Jesús ¿qué? Viene. Y se dan cuenta que han cometido un error, pero cuando empiezan a estudiar se dan cuenta que algo ocurrió en 1844. Cristo inició una nueva ¿qué? Una nueva fase en su ministerio. Y ese evento partió a la iglesia adventista de las demás iglesias. ¿Okay? Porque ya ha iniciado un proceso final. Por eso hablamos del mensaje de los 3 ángeles, que es el último mensaje del mundo. Y esa idea del santuario celestial es la cuña a partir de la cual surgen todas las doctrinas centrales, distintivas de la iglesia. ¿Por qué creemos en la inmortalidad del alma? Porque la no inmortalidad del alma, porque si el alma es inmortal y tú mueres y vas al cielo, cuando mueres, ¿qué pasa con el juicio preadvenimiento? No puede haber juicio preadvenimiento si hay inmortalidad ¿de qué? Del alma. ¿Y por qué tanta importancia en los mandamientos? Porque el juicio tiene que ver ¿con qué? Con los mandamientos. Entras al lugar santísimo, abres el arca del pacto y está ¿qué? Los 10 mandamientos. Porque todos los eventos están relacionados. O sea, el santuario es el gran principio organizador que obliga a la iglesia a desarrollarse en una dirección que lo separa, lo quiebra, lo separa de otras visiones de la Biblia. Ahora, si nosotros perdemos nuestra comprensión del santuario, perdemos el principio organizador que nos hace ¿qué? Distintivos. La razón de ser. A eso quiero llegar. Quiero decir algo más. Me quedan 1 minuto. Quiero decirles que un ambiente de conflicto es un ambiente peligroso. ¿Por qué?
Porque en un ambiente de conflicto lo que importa es mi diferencia del otro, no mis semejanzas. ¿Okay? Y si yo estoy en conflicto con otros sectores del adventismo, lo que va a ser importante es cómo me diferencio yo de mi hermano. Y eso es lo que llevó a la iglesia cristiana a empezar a decir que Jesús era el Señor del sábado, pero pocos siglos después, el sábado como una señal de judaísmo, del antiguo pacto, y nosotros el domingo, porque el sábado se convirtió en esa señal de ¿qué? De distinción. El ambiente de conflicto es peligroso. Es peligroso. Número 2, otro asunto que debemos de tomar en cuenta: Dios utiliza a menudo grupos terceros para introducir nuevas direcciones para su pueblo. Fueron los helenistas los que iniciaron la idea de que los gentiles podían recibir el evangelio, de que los eunucos podían recibir el evangelio. Fueron ellos los que recibieron esa idea. Y número 3, la importancia del discernimiento espiritual. Mientras unos vieron a un campesino de Galilea loco que pensaba que era Dios, otros vieron ¿a quién? Al Hijo de Dios. Discernimiento espiritual. Dios les bendiga, muchas gracias. Que el Señor nos acompañe en este camino.